Iglesia Oasis, queremos darte la bienvenida a nuestro servicio en línea. Esperamos que nos acompañes durante todo este tiempo que tendremos el servicio, que estés en la alabanza, en la adoración, cuando se está predicando la palabra y cuando estamos honrando a Dios. Dios quiere vernos en victoria y por eso quiero comenzar con 2 de Corintios 2:14, donde Dios nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor grato de su conocimiento. Por medio de nosotros, por medio de ti ahí en tu casa, por medio de ti desde donde nos estés viendo, Dios está manifestando el olor grato de su conocimiento. Y si tú puedes compartir este servicio, va a ser de bendición a otra persona y puedes seguir llevando el olor grato de su conocimiento, porque esto va a funcionar o va a operar por medio de nosotros. Nosotros tenemos la victoria, y esta victoria ya ha sido ganada porque Dios nos está llevando a esta vida de victoria. Quedémonos alabando al Señor, preparando la atmósfera donde Dios se va a manifestar de una iglesia sana y victoriosa en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí
Vamos, cántalo conmigo. Es el mejor momento para exaltarlo. te ha mantenido con bien, con sanidad y con sustento. Oh Señor, Cristo, yo te amo.
sea Dios por su bondad y por su amor para con cada uno de nosotros, y yo creo que tú y yo estamos agradecidos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por todo lo que Él está manifestando de revelación, por toda la provisión que Jesús ha hecho para con cada uno de nosotros. Y hoy en este día te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas y tú traes a nuestra memoria espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y tú nos muestras todo lo que Cristo compró para nosotros. Y te damos gracias, Dios, porque tú has depositado tu fe en nuestro espíritu, y te damos gracias, Dios, porque tenemos la fe del Hijo de Dios viviendo dentro de cada uno de nosotros. Y hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos todo nuestro ser para que tu palabra caiga en nuestro corazón en buena tierra, y creemos, Dios, que esta palabra que tú nos hablas produce al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios nos ha dado su palabra para comunicarse con nosotros, que la fe de lo que creemos, nuestras creencias, lo que nosotros estamos abrazando como la fe de Dios, como la fe que es más que suficiente para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestra fe está anclada en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe está anclada en lo que Dios ha escrito en su palabra. Él ha provisto en su palabra todo lo que necesitamos a través de Jesucristo. Y si Jesucristo lo proveyó, eso significa que es nuestro, que lo tenemos ahora. Así que hoy en este día vamos a aprender y vamos a continuar con nuestra enseñanza de fe. Y hoy vamos a ver que la fe sigue reglas. Y quiero que me acompañes a 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y quiero que leamos juntos esta escritura, 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo nos es aumentada la gracia y cómo nos es aumentada la paz a través del conocimiento de Dios y a través del conocimiento de lo que Cristo compró para nosotros. Dice el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, obviamente la piedad, la fe ciertamente es una de ellas. La fe es una de las cosas que trae la piedad. Así que cuando nosotros hablamos de piedad, también podemos hablar que la fe es una de ellas, es una de las cosas de la piedad. Y podemos leer que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate cómo es tan importante que nosotros podamos recibir la palabra de Dios y que permitamos que el Espíritu Santo nos traiga luz de estas escrituras y abrazar estas escrituras y creer estas escrituras. Y dice la palabra de Dios: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo yo puedo saber todo lo que Cristo ha comprado para mi vida? Mediante el conocimiento, porque Él nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado. Aleluya. No nos va a dar en el futuro, no nos lo va a dar cuando lleguemos al cielo, no. Estas promesas nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Él ha depositado en nosotros su espíritu. Hoy tenemos un espíritu que ha nacido de nuevo. Pero ¿por qué nacimos de nuevo? ¿Cómo es que la salvación vino a nuestra vida? La salvación vino a nuestra vida porque nosotros oímos
lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que Cristo ya nos redimió de la muerte espiritual, nos redimió de la enfermedad, nos redimió de la pobreza, nos redimió de las manos del enemigo. Y cuando nosotros oímos esta palabra, ¿sabes qué es lo que viene a causar en nuestro espíritu? Viene a causar fe. Recordemos que nosotros somos hijos de fe, de un Dios de fe. Y aunque a lo mejor alrededor de nosotros hay personas que no tienen a Jesús en su corazón, pero dentro de ellos hay una fe que se levanta, hay una fe que tienen, y esa fe es una fe humana, porque fuimos creados por un Padre de fe. Significa que toda la creación humana tiene una esencia de fe, pero lo que Dios trae a nuestra vida no es una fe humana, no es una fe natural. La fe de Dios viene sobrenaturalmente al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios está cargada de la fe de Dios. Por eso cuando tú la escuchaste, cuando la estamos escuchando, esto provoca en nosotros una fe para poder nacer de nuevo. Pero una vez, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Porque respondemos a la palabra, porque creemos la palabra y porque aceptamos la palabra. Hay personas que pueden escuchar y pueden oír la fe sobrenatural que viene de Dios, pero si ellos no lo aceptan y si ellos no creen la palabra, ¿sabes qué? No va a pasar nada en sus vidas. Para que esta palabra y esta fe sobrenatural toque tu vida y cambie tu vida y venga Dios a estar en tu corazón, tú necesitas aceptar esta palabra y recibir esta palabra. Y esto nos lleva al punto de que por eso podemos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cuando Dios cambia nuestro espíritu por un espíritu nuevo. Cada uno de nosotros somos hechos tres partes. Yo creo que algo muy importante que nosotros, porque estamos hablando de un Dios que es espíritu. Porque muchos de nosotros no hemos visto a Dios, no hemos visto el infierno, no hemos visto cómo es el pecado. Hemos visto la manifestación del pecado, pero no hemos visto en sí cómo es el pecado, en su naturaleza, cómo es. Pero el hecho de que no hayamos visto estas cosas, eso no quiere decir que no sean reales y que no estén presentes, porque Dios es espíritu. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, y dice Génesis 1:28 que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, eso quiere decir que también nosotros somos seres espirituales. Y luego dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera persona que tú y yo somos el que está aquí en el espíritu. Y por eso podemos decir con confianza: soy un espíritu, tengo un alma, pero vivo en un cuerpo. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Dónde es donde tú naciste de nuevo? En tu espíritu. ¿Dónde es donde vive Dios? En tu espíritu. Y es ahí donde nosotros estamos hablando de nacer de nuevo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: os daré corazón nuevo. Y cuando está hablando de un corazón nuevo, no se refiere al órgano del corazón que tenemos para poder que bombea la sangre en nuestro cuerpo. No, se está refiriendo a nuestro espíritu. Y dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué dice Dios? Y pondré espíritu nuevo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios pone un espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros.
¿Y por qué es tan importante este espíritu nuevo? Porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza con un espíritu de pecado. La naturaleza humana tiene un corazón y un espíritu de pecado. Y por más esfuerzos humanos que el hombre o la mujer traten de hacer para cambiar, siempre van a volver a caer en el pecado, van a caer en hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la que necesita ser cambiada. La necesidad más grande del ser humano es cambiar su naturaleza. Y esto lo podemos ejemplificar como la vida de un cerdito. Tú y yo podemos tomar a un cerdito, limpiarlo, bañarlo, perfumarlo, ponerle una ropa de que esté abrigado, pero tú sueltas a ese puerquito y en la primera oportunidad que tenga se va a ir a revolcar al lodo, se va a ir a meter a la suciedad. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del puerquito. De la misma manera es el hombre. Puede tratar de aparentar algo, puede tratar de ponerse un título, puede tratar de ponerse una máscara y engañar a los demás, pero en la primera oportunidad que tenga hará lo incorrecto y hará el pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecado. Entonces, la necesidad más grande del ser humano es cambiar su naturaleza. Y el único que puede cambiar nuestra naturaleza es Dios, es Jesús. Jesús es el único que puede cambiar nuestra naturaleza cuando nosotros le aceptamos y le recibimos en nuestro corazón. Y cuando nosotros hacemos esa oración de recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es cuando acontece lo que dice esta escritura que estamos leyendo, cuando Dios dice: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando Dios habla de un espíritu nuevo, habla de un espíritu que antes nunca había existido en cuestión de vida. Y dice aquí: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí es donde este acontecimiento poderoso, esto acontece cuando tú naces de nuevo. Y esto es algo que nosotros vemos, esta palabra nacer de nuevo, en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de qué es lo que hace que nuestra vida pueda cambiar en el interior, en el espíritu, y es cuando oímos estas palabras de fe, pero también es cuando aceptamos estas palabras y cuando nosotros creemos esta palabra, estas escrituras, lo que dice la Biblia. Y dice aquí en Juan capítulo 3 que había un hombre, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí está un hombre que no es cualquier persona. Aquí está un hombre que es un principal entre los judíos. Es un hombre que ha estudiado, es un hombre que ha estado de acuerdo a su teología buscando a Dios, pero dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre estaba reconociendo que Jesús venía de Dios. Este hombre estaba reconociendo que Dios estaba con él, que Dios estaba con Jesús. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando tú y yo podemos reconocer que Jesús es Dios, que Jesús no solamente fue un profeta, que Jesús no solamente fue un maestro, que Jesús no solamente fue un buen hombre, pero Jesús es Dios. Y aquí hay un hombre que viene y le dice: yo sé que tú
nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios contigo. Este hombre está reconociendo que Jesús es Dios. Y entonces Jesús le dice, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde surge esta palabra, nace de nuevo. Dice, Jesús está diciéndonos, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y entonces este hombre, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, inmediatamente nuestra mente comienza a pensar como ha sido programada a pensar, de una manera natural. Y aquí este hombre responde en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu. Jesús le está diciendo, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. No te estoy hablando de un nacimiento en la carne o de un nacimiento en lo natural. Jesús le está diciendo a Nicodemo, te estoy hablando de un nacimiento en el Espíritu, porque si no naces en el Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y luego le confirma en el versículo 6 y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjate cómo aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú un día naciste en la carne, tú un día naciste físicamente en el vientre de tu mamá, pero yo te estoy hablando de nacer no en la carne, sino nacer en el Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es de lo que se trata el nacer de nuevo. Cuando tú has aceptado a Jesús, Él te da un nuevo espíritu, Él te da un nuevo corazón, Él te da un nuevo espíritu y ahora tú puedes aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha venido a tu vida y tú has respondido a esta palabra de Dios. Y es por eso que tú hoy puedes nacer de nuevo, por esta fe sobrenatural, por esta fe de Jesús que está viniendo a tu corazón. Y yo creo que tú que estás escuchando en este momento este mensaje y que estás oyendo esta palabra, si tú no tienes la seguridad de dónde pasarás la eternidad, no tienes que esperar más, no tienes que vivir más con esta vida de incertidumbre. Hoy tú puedes tener la seguridad de que cuando tú ya no estés en la tierra es porque estarás en el cielo con Dios. Yo te hago una pregunta a ti. Si tú hoy esta noche, tú pones tu cabeza en la almohada y ya no amaneces mañana, ¿dónde pasarás la eternidad? A veces nosotros tenemos la idea de que todo lo que vivimos en esta tierra solo es natural o solo tiene que ver con lo natural. Pero la vida no solo es natural y no solo tiene que ver con el mundo natural. Nuestra vida en esta tierra no es el fin. Ni nuestra vida en esta tierra es todo lo que vamos a vivir. No, hay una eternidad después de la muerte. Hay una eternidad donde tú y yo vamos a pasar. Y la Biblia dice que solamente hay dos opciones. O pasarás la eternidad en el cielo con Dios, o pasarás la eternidad separado de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere estar eternamente separado de Dios. Y la manera en que nosotros podemos asegurar y tener confianza de que pasaremos la eternidad en el cielo con Dios es porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es por eso que este día, si tú no tienes la seguridad de que vas a pasar la eternidad en el cielo con Jesús, con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo, hoy haz esta oración conmigo con todo tu corazón. Esto no es solamente de repetir palabras. Esto se trata de creer con el corazón y de hablarlo con la boca y de invitar a Jesús con nuestra boca. Así que ahí donde tú estás, repite esta oración en voz alta. Di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios.
que tú tomaste mi lugar en esa cruz y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Y yo creo que tu Espíritu Santo me sigue revelando la fe que ya tengo. Ahora tengo la fe de Jesús. Ahora tengo la fe del Hijo de Dios. Y tú me enseñas cómo cooperar con esta fe y cómo actuar en esta fe en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, ahora Jesús vive en ti. Ahora Jesús está en tu espíritu y ahora tú tienes la fe del Hijo de Dios. Ahora tú tienes la misma fe que tuvo Pedro. Tienes la misma fe que tuvo Pablo. Tienes la misma fe que tuvo Jesús, porque dijo Pablo, yo tengo la misma fe del Hijo de Dios. Y luego Jesús nos dijo en Juan 14:12, las cosas que yo he hecho, tú también las harás y aún mayores harás. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora tenemos que leer las Escrituras. Ahora tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Para poder entender y para poder tener el conocimiento de lo que ya tengo. Fíjate bien, ¿por qué seguimos leyendo la Biblia? Para poder entender y para poder descubrir todo lo que ya tengo a causa de Cristo, a causa del sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo funciona la fe. ¿Por qué Dios nos quiere enseñar cómo funciona la fe? Para poder cooperar y para poder recibir la manifestación de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso Dios quiere que nosotros podamos ser enseñados cómo funciona la fe. Porque al saber cómo funciona la fe, nosotros podremos cooperar y recibir la manifestación de la salvación que hemos recibido. Fíjate lo que dice la Escritura, que esta manifestación, esta fe, tenemos que saber cómo opera y cómo funciona. Ya tenemos la fe sobrenatural del Hijo de Dios. Ya tenemos la fe sobrenatural del Hijo de Dios. Podrás decir conmigo esta noche, ya tengo la fe sobrenatural del Hijo de Dios. Podrás decirlo conmigo esta noche, este día, en esta reunión. Podrás decir conmigo, ya tengo la fe sobrenatural del Hijo de Dios. Ahora, tú y yo tenemos esta fe, pero esta fe tiene ciertas reglas y tenemos que obedecer estas reglas que vienen con esta fe. No podemos usar la fe de Dios y hacerlo a nuestra manera, porque esta fe, aunque está en nosotros, es de Dios. Y si es de Dios, significa que Él nos está prestando su fe. Él nos está prestando su fe. Quiere decir que si esta fe sobrenatural del Hijo de Dios va a funcionar en nuestras vidas, tenemos que usarla como Dios quiere que la usemos. Tenemos que usar nuestra fe como Dios quiere que la usemos. No podemos usarla a nuestra manera o con nuestra naturaleza humana y esperar ver resultados. No, tenemos que usar la fe sobrenatural como Dios dice que la usemos. Y estrictamente hablando podemos decir, no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. Escuchemos estas palabras que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Esta fe sobrenatural que tenemos en nuestro espíritu, esta fe del Hijo de Dios, no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Di conmigo este día, la fe que yo tengo no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. No es mía. No es mía. Yo creo que algunas veces nosotros
Hemos escuchado a algunos hermanos que dicen, o algunos creyentes dicen, yo soy de la fe bautista, yo soy de la fe episcopal, o yo soy de la fe presbiteriana, o yo soy de la fe tal, como si existieran muchos tipos de fe. Pero la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 5, Efesios capítulo 4, versículo 5, nos dice un Señor, una fe, un bautismo. Aquí la palabra nos está revelando que solamente hay una fe, y esa fe es la fe de Dios. Aleluya, hay solo una fe, y esa fe es la fe de Dios. Y si tú y yo vamos a ver resultados en esta fe, no podemos esperar a usarla fuera de las reglas o de las leyes que Dios puso de cómo debemos usar esta fe. Esta fe sobrenatural tenemos que usarla en la manera que Dios quiere para poder ver resultados. Amén. Esta palabra de Dios y esta fe sobrenatural que hoy tenemos está basada, nos habla de esta palabra, nos habla esta Biblia, estas escrituras nos hablan de la ley de la fe. Y yo quiero que tú me acompañes a Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Nos dice una declaración poderosa. Romanos capítulo 3, versículo 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Fíjate bien cómo aquí hay una declaración poderosa que nos enseña la palabra de Dios, que la ley de la fe es la fe de Dios. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que la fe de Dios obra de acuerdo a la ley de la fe. Fíjate bien cómo esto es algo tan importante, porque aquí es donde está la respuesta a muchas preguntas que quizás personas creyentes, hijos de Dios tienen. ¿Por qué su fe no está funcionando? ¿Por qué la fe no está funcionando? Y la razón por la cual a muchos no les está funcionando la fe es porque no están operando de acuerdo a la ley de la fe. ¿Por qué se llama la ley de la fe? Cuando nosotros vemos la palabra ley, para que algo sea ley en el mundo que estamos viviendo, significa que una ley es constante, sin fluctuación o variación, y es universal. Por eso es que nosotros vemos que esta ley funciona para todos, donde quiera, en la misma forma, en cualquier lugar donde se encuentren. Y una manera donde podemos ver la aplicación práctica de lo que es una ley es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es constante, es sin fluctuación, es universal y aplica a todos sobre la tierra. Por eso se llama ley de la gravedad, porque no importa si yo me encuentro en México y tú te encuentras en Europa, en Inglaterra, o te encuentras en China, la ley de la gravedad va a operar aquí y en donde tú te encuentres. Por eso es una ley. Y es por eso que nosotros podemos decir que esta ley de la fe es algo que nosotros debemos de saber, que esta ley opera en todos, en cualquier lugar. Y alabado sea Dios, porque no importa dónde tú te encuentres, esta ley de la fe va a operar en tu vida si tú operas y cooperas con esta ley. Para que algo sea llamado ley, para que algo sea clasificado como ley, necesita que pueda aplicarse de la misma manera para todos en donde quiera.
Alabado sea Dios, porque cuando Dios nos habla de una ley de la fe, Dios nos está hablando esta fe que tú tienes en tu corazón, esta fe del Hijo de Dios, esta fe sobrenatural que está en ti, va a operar para tu vida, así como está operando en la vida de tu pastor, así como está operando en la vida del profeta, así como está operando en la vida del apóstol, así como está operando en la vida de cualquier hombre de Dios o mujer de Dios. Esta ley también va a operar en tu vida si tú cooperas con ella, si tú cooperas con esta ley. Pero hay muchas personas que no ven que la fe sea gobernada por una ley. Hay muchas personas que piensan, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera si solo lo pido y lo creo. Dios puede hacer cualquier cosa, pero déjame decirte algo. Hay ciertas restricciones que el Señor ha impuesto sobre sí mismo en esta ley de la fe y en esta fe de Dios. Hay ciertas restricciones que Dios ha puesto en esta fe que Él vive y que Él es. Y por eso es que nosotros tenemos que estar siempre conscientes y siempre tener esta revelación de que la fe de Dios siempre está gobernada por estas leyes. Que la fe de Dios siempre está gobernada por leyes. Aleluya. Dilo una vez más, la fe de Dios siempre está gobernada por leyes. La fe es gobernada por una ley y Dios lo hizo, ¿por qué? Para tu beneficio y para mi beneficio. Porque lo que Dios hizo, lo hizo para nuestro beneficio. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta y podemos ver lo que pasa muchas veces a nuestro alrededor. Porque esta ley de la fe, Dios la hizo para nuestro beneficio y Dios no quiere, escucha bien, Dios no quiere que mueras por una enfermedad. Dios no quiere que tú estés fracasado financieramente. Dios no quiere que tú tengas problemas mentales o emocionales. Dios no quiere eso. Pero sin embargo, si tú no aprendes a trabajar con la ley de la fe y no cooperas con esta ley y tú violas esta ley y violas los principios de la fe, lo que fue creado para tu beneficio, si tú violas esta ley, si tú violas estos principios, eso es lo que te va a matar. El violar los principios. No es que Dios esté matando a sus hijos. No es que Dios no esté sanando a unos y a otros no. O que Dios no esté dándoles libertad financiera a unos y a otros no. No, lo que sucede es que personas están violando la ley de Dios y Él, nuestro Dios, Él no puede violar sus leyes. Porque si Él violara sus leyes, todo se destruiría. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es justa y santa. Porque la naturaleza de Dios es justa y santa. Cuando Dios dice algo, así es. No hay cambio. No hay sombra de variación, no hay tela de duda. Cuando Dios dice algo, así es. Él no cambia las cosas por nuestros caprichos. Dios no cambia las cosas por nuestras necesidades. Dios no cambia las cosas por nuestra ignorancia. Hay gente, Dios ama a la gente, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama a sus hijos y con todo su corazón. Pero la gente que Dios ama con todo su corazón está muriendo porque su voluntad, porque ellos han quebrantado las leyes de la fe. No porque sea la voluntad de Dios, sino porque ellos han quebrantado la fe de Dios. Ellos han quebrantado la ley de Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que vivir con esa expectativa de aprender todo lo que Cristo ya compró para nosotros. Tenemos que mantenernos con esa expectativa. Oh Espíritu Santo, yo quiero caminar y operar en esa ley de la fe. Aleluya, yo doy gracias, Dios, porque tú me has dado
la fe sobrenatural. Pero te doy gracias por la revelación de que esa fe tú la has puesto con una ley. Y esa ley de la fe es para mi beneficio y es para tu beneficio, porque el Señor quiere que tú y yo vivamos en la plenitud de todo lo que Él ha comprado para nosotros. Así que este día toma una decisión en tu corazón y determina en tu corazón que tú vas a leer la palabra de Dios y vas a cooperar con esta ley de la fe para vivir en la plenitud que Cristo compró para cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Seguiremos viendo más acerca de esta ley y de cómo cooperar con esta ley en los siguientes servicios, en las siguientes reuniones. Así que, Padre, te damos gracias este día por lo que tu Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, y te damos gracias, Dios, porque tú creaste la ley de la fe para nuestro beneficio, y te damos gracias porque nosotros caminamos y cooperamos con esa ley y practicamos y aplicamos lo que estamos aprendiendo. Y te damos gracias, Dios, porque nos podemos ver como hombres de fe, y las que son mujeres se pueden ver como mujeres de fe, porque hoy podemos decir con confianza que tú has puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros, y ese espíritu nuevo que has puesto en nosotros es un espíritu de fe, es un fruto de la fe, y es la medida de fe, que esta medida es la llenura de fe que tú nos has dado, que es la fe sobrenatural, Dios. Te damos gracias, Padre, porque ya tenemos la fe del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si este mensaje, si esta palabra está bendiciendo tu vida, está trayendo revelación a tu vida, comparte con otros, testifica a otros lo que Dios está haciendo en tu vida, porque tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo comenzarán a ver en ti como cuando tú recibes la palabra de Dios y la pones por obra, la practicas, tu vida no volverá a ser la misma. Así que recuerda que tú eres un hijo amado de Dios, que eres una hija amada de Dios si eres mujer, y que Dios está derramando revelación sobre tu vida todos los días. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias porque en ti somos más que vencedores, y la fe que tú, Jesús, nos diste, que tú tuviste, que tú operaste mediante ella, hoy estamos operando en tu fe, Cristo Jesús, y por medio de la fe obtenemos grandes promesas que tienes para nosotros. Iglesia, estamos contentos, emocionados por lo que ha sucedido, por la palabra que hemos recibido, pero todavía falta algo muy importante, que es honrar a Dios con lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo que es nuestro. Y quiero llevarte a Salmos 37:25, donde Dios está hablando una palabra para cada uno de nosotros. Salmos 37:25. Fíjate que cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros damos generosamente, no solamente eres bendecido tú, es bendecido tu hijo. Pero no se queda ahí, porque Dios es un Dios que piensa en generaciones, está pensando en ti, en tu hijo y en el hijo de tu hijo. Y el salmista David está diciendo: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista nos está diciendo que hay generaciones que son bendecidas a causa de una persona justa. Y cuando nosotros tomamos la determinación de ser fieles a Dios, de honrar a Dios, de traer de nuestros bienes y ponerlos a su servicio y darle a Dios generosamente, estamos siendo bendecidos nosotros, pero no solo nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dios está pensando en generaciones, en bendecir a nuestras generaciones, y el salmista lo dice, que fue joven, que ha envejecido y nunca ha visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si nosotros aplicamos estos principios, desde ahora y para siempre serán bendecidas nuestras generaciones. No podemos robarle a nuestras generaciones el hecho
hecho de que no les enseñemos este principio de honrar a Dios, de darle a Dios, de sembrar una semilla para su reino. Y Dios ya nos ha dado, nos ha provisto de un trabajo, nos ha dado de los recursos que necesitamos para proveer para nuestras familias. Y de esos recursos Dios te dice que tú le des. Y tú le das conforme tú deseas darle. Tú le puedes dar tu diezmo, tú le puedes dar tu ofrenda, y Dios va a ver tu corazón, un corazón agradecido, un corazón generoso que piensa no solamente en bendecir a Dios, sino está pensando en sus generaciones. Vamos a orar a Dios por estos diezmos, por estas ofrendas. Dios, te agradecemos porque tú nos das abundantemente, nos das los recursos que necesitamos, y de lo que nos has dado, de lo que hemos recibido, queremos hoy honrarte, trayendo nuestros diezmos, trayendo nuestras ofrendas. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, y declaramos lo que decía el salmista, que no somos desamparados, que nuestras familias no son desamparadas, que nuestras generaciones no son desamparadas, sino por el contrario, son bendecidas y son prósperas y tienen el dinero y los recursos para hacer todo lo que ellos han planeado para hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos hayas acompañado en este servicio que fue de bendición para cada uno de nosotros. Yo he recibido un rema de Dios. Yo sé que tú allá en tu lugar has recibido una palabra rema, algo que ha sido real, algo que dices es real, es vivo. Para mí eso es la palabra rema. Comparte esa palabra, comparte este servicio, comparte con tus amigos, ve con tus seres queridos y dales lo que tú has recibido. Todos estamos aquí para dar lo que hemos recibido conforme los talentos que Dios nos ha dado. No lo escondas, siembra ese talento, dalo a alguien y te darás cuenta que Dios tiene más talentos para tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos aquí el próximo servicio. Iglesia Oasis, recuerda que este es un lugar donde Dios se manifiesta. Nos vemos y el Señor te bendice y siempre te cuida. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y pone en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.